El juego del ojo. La caja parecía haber estado allí desde siempre, oculta en el ático de la vieja casa abandonada. Éramos 4, yo, Marcos, Sofía y Emma. Estábamos buscando algo emocionante, algo diferente, y aquel tablero cubierto de polvo nos pareció justo lo que necesitábamos para darle un poco de vida a la noche. Nadie sabe bien por qué hacemos estupideces cuando somos adolescentes, pero esa noche lo supe, porque creemos que somos invencibles. El tablero era extraño, tallado en madera oscura, con un ojo dibujado en el centro y círculos concéntricos rodeándolo, cada uno con símbolos que ninguno de nosotros reconocía. En la parte inferior, unas reglas inscritas en letras casi ilegibles nos intrigaron. Para ver lo que nadie ha visto, abre el ojo de tu alma. Esto es perfecto, dijo Marcos, siempre el más atrevido de nosotros. No creo que sea buena idea, susurró Emma, nerviosa como siempre. Solo es un juego, dijo Sofía, encogiéndose de hombros. Yo no dije nada. Algo en ese tablero me inquietaba, pero no quería ser el aguafiestas. Así que nos sentamos en círculo, apoyando el tablero en el suelo, sin saber que habíamos cometido el mayor error de nuestras vidas. Las reglas eran simples. Colocamos nuestras manos en el borde del tablero y, uno por uno, dijimos en voz alta, yo permito que mi ojo interior vea. La frase nos sonó ridícula, pero algo cambió en el ambiente cuando terminamos de decirla. El aire se sintió pesado, cargado, como si alguien nos estuviera observando. Marcos fue el primero en reír para romper la tensión. ¿Ven? No pasa nada. Es solo una estúpida leyenda urbana. Entonces escuché el crujido. No venía del tablero ni de la casa. Venía de adentro de mi cabeza, como si algo hubiera hecho clic en mi mente, y de repente, el tablero se iluminó con una luz tenue. Los símbolos comenzaron a girar en círculos lentos alrededor del ojo del centro. «Esto es increíble», gritó Marcos, emocionado. Sofía también parecía fascinada, pero Emma y yo nos miramos. Sabíamos que aquello no era normal. Algo se había activado. El tablero nos dio la primera orden: cierra los ojos. Mira lo que se esconde entre las sombras. Dudamos por un momento, pero Marcos nos animó a seguir. Así que todos cerramos los ojos, aunque lo que ocurrió después no lo olvidaré nunca. No dejé de ver. A pesar de que mis párpados estaban cerrados, mi visión no se apagó. Al principio, creí que era un truco de mi mente, pero entonces vi algo imposible, una silueta agazapada detrás de Sofía, que no había estado allí antes. Era alta y delgada, con extremidades imposibles y un rostro sin ojos. Abrí los ojos de golpe y jadeé. ¿Qué viste?, me preguntó Emma, notando mi expresión. Nada, solo un reflejo raro, mentí. Pero no fui el único. Marcos también abrió los ojos rápidamente, con una mirada nerviosa que no le había visto antes. Algo me decía que él también había visto algo que no se atrevía a describir. Fue Sofía la primera en notar la sangre. ¿Qué demonios?, susurró, llevándose una mano al ojo. Un hilo rojo corría por su mejilla. ¿Estás bien?, pregunté, tratando de mantener la calma. Sí, creo que sí. Debe ser una irritación o algo. Pero entonces Marcos también se quejó. Sus ojos comenzaron a sangrar, igual que los de Sofía. Emma gritó y se levantó de golpe, pero yo la agarré del brazo. Es solo una coincidencia, no pasa nada, intenté tranquilizarla, aunque yo mismo estaba aterrorizado. Mis ojos empezaban a arder. Me los toqué y sentí la humedad caliente de la sangre en mis dedos. Algo andaba terriblemente mal. Pero el tablero no nos dejaba detenernos. Los símbolos seguían girando y una nueva instrucción apareció grabada sobre la madera: sigue mirando. No apartes la vista, o perderás tu alma. Decidimos continuar, aunque ya ninguno de nosotros se sentía seguro. El tablero parecía vivo, y detenernos no era una opción. Era como si una fuerza invisible nos empujara a seguir, un miedo primitivo a desobedecer las reglas del juego. Solo terminemos esto y nos largamos de aquí, dijo Marcos, aunque su voz temblaba. Cerramos los ojos otra vez. Esta vez la visión fue mucho peor. Vi mi propia habitación, pero no estaba vacía. Alguien, o algo, estaba sentado en mi cama, observándome. Era yo.
Una versión de mí mismo, con los ojos llenos de sangre, sonriendo como un demente. Abrí los ojos gritando, pero la visión no desapareció. Los símbolos del tablero habían comenzado a brillar intensamente y mis amigos miraban horrorizados a su alrededor, como si también estuvieran viendo cosas imposibles. «Esto no es real», gritó Emma, pero nadie le creyó. Marcos cayó al suelo, cubriéndose los ojos. «No puedo dejar de verlo», sollozó. Sus ojos estaban completamente rojos, como si la sangre los hubiera inundado por completo. Emma intentó huir, pero tan pronto dio un paso fuera del círculo, sus ojos estallaron en sangre. Cayó al suelo, gritando y retorciéndose mientras se cubría el rostro con las manos. «No podemos salir del círculo», dijo Sofía, desesperada. La única forma de sobrevivir era seguir jugando, pero yo ya no podía. Los ojos de mi doble seguían viéndome desde cada rincón de mi mente. Podía sentir cómo su presencia se hacía más fuerte, cómo empezaba a tomar el control. Era como si cada parpadeo fuera una invitación para que tomara mi lugar. Marcos, en un intento desesperado, golpeó el tablero. La madera crujió, pero no se rompió. Al contrario, el ojo en el centro se abrió por completo, como si una criatura despertara en su interior. La última instrucción apareció clara: solo puede quedar uno. Nos miramos con terror. El juego exigía un sacrificio, y solo uno de nosotros podía salir del círculo con vida. Marcos fue el primero en moverse, lanzándose sobre mí con una violencia que jamás había imaginado. Luchamos en el suelo mientras Sofía gritaba, pero yo sabía que solo uno de nosotros iba a sobrevivir. En medio del caos, vi cómo Sofía cogía una piedra y la levantaba sobre mi cabeza. El golpe fue seco y contundente. Caí al suelo, sintiendo cómo la oscuridad me envolvía. Mientras mi visión se desvanecía, vi a Sofía y Marcos, ambos con los ojos vacíos, como cascarones huecos. El tablero había ganado. Yo era el sacrificio. Lo último que vi fue el ojo del tablero cerrándose lentamente, satisfecho. Y entonces supe la verdad: nunca habíamos dejado de jugar. La llama eterna. Cuando decidimos adentrarnos en el corazón de la selva, no teníamos idea de lo que nos esperaba. Un grupo de exploradores ávidos de aventuras, equipados con cámaras y linternas, habíamos llegado a un antiguo templo abandonado que prometía ser el descubrimiento de nuestras vidas. La leyenda hablaba de un dios olvidado, un antiguo guardián de secretos y tesoros ocultos, que había permanecido en silencio durante siglos. La atmósfera era densa y húmeda, y un aire de misterio se cernía sobre nosotros. El templo, cubierto de hiedra y sombras, se alzaba imponente ante nuestros ojos. Su estructura, desgastada por el tiempo, tenía un aire de majestuosidad que nos hizo sentir como si hubiéramos traspasado los límites del tiempo. Al entrar, la oscuridad nos envolvió, pero la emoción nos impulsó a seguir adelante. «Esto va a ser épico», dijo Alex, el más entusiasta del grupo, mientras iluminaba las paredes con su linterna. Mientras caminábamos, nuestras voces resonaban en la vastedad del templo, acompañadas por el eco de nuestros pasos. Las inscripciones en las paredes contaban historias de un pasado glorioso, pero no eran solo relatos. Sentía que susurros antiguos se entrelazaban con el aire, llamándonos. «Debemos encender una hoguera», propuso Clara, una de las exploradoras más sensatas del grupo. «Esto puede ser un lugar sagrado. Necesitamos respeto». Al principio, la idea de encender una hoguera en un templo abandonado me parecía un sacrilegio, pero la curiosidad y la atmósfera casi mágica del lugar me convencieron. Así, comenzamos a reunir ramas secas y hojas muertas de los rincones del templo, creando un pequeño montículo en el centro de la sala principal. El fuego chisporroteó al ser encendido, iluminando las paredes cubiertas de musgo y revelando detalles ocultos en la penumbra. Las llamas danzaban como si celebraran su propia llegada, proyectando sombras que parecían cobrar vida. «Es hermoso», susurró Clara, mientras miraba las llamas. Poco a poco, el calor del fuego llenó el espacio, brindándonos una sensación de comodidad en medio de la oscuridad. Nos acomodamos alrededor de la hoguera, compartiendo risas y anécdotas, sintiéndonos como conquistadores de un mundo olvidado. Pero a medida que la noche avanzaba, el ambiente se tornó más pesado. De repente,
una ráfaga de viento helado atravesó la sala, apagando las risas y dejando un silencio inquietante en el aire. Las llamas parpadearon con fuerza, y por un momento, el fuego pareció aumentar de intensidad, proyectando sombras aterradoras en las paredes. ¿Lo vieron?, preguntó Leo, con una sonrisa nerviosa. Es como si el fuego estuviera vivo. La risa se desvaneció mientras una sensación de incomodidad nos envolvía. Miré a los rostros de mis compañeros, sus sonrisas se desvanecieron, reemplazadas por una inquietante preocupación. El fuego crepitaba, y un sonido bajo y gutural comenzó a resonar en el templo, como un murmullo que se alzaba desde el suelo. Decidimos que era mejor irnos antes de que la situación se volviera más extraña. Pero antes de que pudiéramos hacerlo, una de las llamas creció súbitamente, elevándose hasta el techo y creando una onda de calor que nos hizo retroceder. Clara gritó, y antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, Alex se lanzó hacia el fuego. «No, Alex», grité, pero era demasiado tarde. En un instante, su cuerpo fue envuelto por las llamas. No se quemó como uno podría esperar, en lugar de eso, su piel comenzó a chisporrotear y a arder con una intensidad horrenda. Sus gritos resonaban en el templo, un sonido desgarrador que se unía a los murmullos de las llamas. No podía ser real. El pánico se apoderó de nosotros. Intentamos arrastrar a Alex, pero era como intentar sujetar agua. Su cuerpo parecía consumirse por el fuego, convirtiéndose en cenizas. Y lo peor de todo, a medida que lo mirábamos, nuestras manos comenzaron a arder, un dolor indescriptible se apoderó de nosotros, como si el fuego hubiera despertado algo dentro de cada uno. «¡Salgan de aquí!», gritó Clara, sus ojos llenos de terror. «Este lugar está maldito». Nos lanzamos hacia la salida, pero algo nos mantenía prisioneros, como si el templo hubiera cobrado vida y nos estuviera reteniendo en su oscuro abrazo. No había forma de escapar. El fuego que una vez fue nuestra luz ahora era nuestra prisión. Las llamas crecieron, y el aire se volvió denso con el olor a carne quemada. Uno a uno, mis amigos comenzaron a sucumbir a la desesperación, sus gritos ahogados resonaban en mis oídos. «¿Por qué no podemos salir?», grité, mi voz era un eco de locura. La sombra que había estado acechando en las esquinas del templo emergió de las sombras. Era una figura oscura, con una forma indefinida y ojos resplandecientes que parecían consumir toda la luz a su alrededor. La entidad se acercó, su presencia era aterradora y omnipotente. «El fuego ha despertado al dios olvidado», susurró, su voz resonaba como un eco profundo en mi mente. Un terror indescriptible me invadió. Nosotros habíamos sido los intrusos, los que habían traído la hoguera al lugar sagrado. Habíamos desatado una fuerza que había permanecido dormida por siglos. El dios antiguo reclamaba su sacrificio. De repente, la hoguera estalló en llamas azules, iluminando la sala con un brillo sobrenatural. Las figuras de mis amigos comenzaron a desaparecer en el fuego, sus cuerpos convulsionando y gritando, hasta que solo quedaron cenizas. Estaba solo. El templo estaba en silencio, y el aire se sentía pesado, como si el mundo estuviera sosteniendo la respiración. El fuego se había apagado, y solo quedaban las brasas humeantes en el altar. Intenté entender lo que había pasado. El dios antiguo había reclamado su tributo, y yo había sido el último testigo de su ira, pero a medida que me movía hacia la salida, sentí una extraña conexión con el templo. Era como si la oscuridad me estuviera llamando, como si el dios quisiera que me quedara. Me detuve en la puerta, luchando contra la tentación. La sombra se acercó a mí, y en sus ojos brillaba una comprensión que no podía ignorar. «Ahora eres uno de los elegidos», susurró. «La llama eterna te ha reclamado». Y en ese momento, comprendí que había caído en la trampa. No había forma de escapar. La hoguera había despertado al antiguo dios, y mi sacrificio era solo el comienzo. Las llamas consumirían todo lo que conocía. La noche cayó sobre el templo, y la luna brillaba intensamente en el cielo. Los aldeanos, al escuchar el eco de la antigua leyenda, sabrían que otro ciclo había comenzado. Los exploradores que habían entrado en la selva nunca regresarían. El fuego había reclamado su tributo, y el antiguo dios permanecía satisfecho. La llama eterna seguía viva, aguardando su próximo sacrificio. Y en el corazón del templo, un nuevo guardián se alzaba, listo para continuar el ciclo sin fin.
El libro de las puertas. Encontré el grimorio en el mercado de antigüedades, oculto entre libros gastados que olían a polvo y cuero envejecido. No buscaba nada en particular esa tarde, pero cuando mis dedos tocaron aquella cubierta negra y suave, algo dentro de mí se encendió. El título era apenas legible, escrito en un idioma antiguo que no reconocí al principio. Un símbolo grabado en oro, una serie de círculos entrelazados, parecía vibrar bajo mis dedos. Pregunté al vendedor por su procedencia, pero me miró con expresión vacía. Vino con un lote de cosas antiguas, ni idea de dónde salió. Llévalo por lo que ofrezcas, me dijo. Y así lo hice. Como profesor de historia especializado en textos antiguos, encontrar algo como ese libro era una oportunidad única. Pero no sabía que, al abrirlo, estaría abriendo algo mucho más peligroso que un simple volumen olvidado. Esa noche, en la soledad de mi estudio, desempolvé la cubierta y comencé a hojear las páginas amarillentas. El texto estaba escrito en una mezcla de latín, griego antiguo y símbolos arcanos que jamás había visto. Lo más extraño era que, aunque algunas palabras no tenían traducción directa, podía entenderlas, como si el significado se formara en mi mente sin esfuerzo alguno. Pasé las primeras horas fascinado con los diagramas intrincados que ilustraban cada capítulo, puertas talladas en piedra, círculos mágicos y seres grotescos de los cuales nunca había leído. Finalmente, llegué a la página más perturbadora, Ritual de las Puertas. La promesa era irresistible, abrir un portal hacia otro mundo. El texto decía que el viajero podía asomarse a cualquier realidad imaginable, desde paraísos inexplorados hasta lugares donde el tiempo mismo no existía. Pero había una advertencia: lo que atraviese la puerta deberá ser devuelto, o ambas realidades quedarán entrelazadas para siempre. No creí que fuera más que mitología fantasiosa, pero la curiosidad era más fuerte. Así que, por mera diversión, decidí intentarlo. El ritual no era complicado, solo requería algunos elementos comunes, una vela blanca, sal en círculo y la lectura de un encantamiento. Dibujé el círculo de sal en el suelo de mi estudio, colocándome en su centro con el grimorio abierto en mis manos. Encendí la vela y, bajo su parpadeante luz, pronuncié las palabras que jamás debería haber leído en voz alta. Al principio, no pasó nada. Pero entonces, el aire en la habitación cambió. El silencio se volvió denso y el círculo de sal comenzó a vibrar levemente. De repente, en el centro del círculo, una neblina oscura comenzó a formarse, como humo que brotaba de la nada. Se arremolinaba con vida propia, hasta que, ante mis ojos incrédulos, una puerta de piedra emergió del aire. La puerta no tenía marco ni bisagras. Era como si hubiera sido arrancada de otra dimensión y arrojada allí, en medio de mi sala. Sentí un frío extraño en mi piel, como si el espacio mismo se hubiera rasgado para dejar pasar esa cosa. Esto no es posible, murmuré, pero la puerta era real, muy real. Me acerqué lentamente, sintiendo el corazón martillear en mi pecho. La puerta se abrió con un crujido que resonó como un trueno en mis oídos. Al otro lado, no había nada, al menos, nada que pudiera reconocer. Solo oscuridad infinita, un vacío opresivo que parecía mirarme de vuelta. Sin pensarlo demasiado, tomé una linterna y metí la cabeza por la abertura. Lo que vi al otro lado me dejó sin palabras. Había estructuras extrañas flotando en la nada, como fragmentos de mundos olvidados. Ruinas, montañas suspendidas y criaturas con formas imposibles, como si cada dimensión imaginable se hubiera mezclado en ese limbo infinito. Pero algo se movió en las sombras. Una figura, alta y delgada, con extremidades largas y múltiples ojos brillantes, giró lentamente hacia mí. No era humano. Ni remotamente. Sentí que me observaba, evaluándome, y entonces comprendí. También me había visto. Retrocedí de inmediato y cerré la puerta de un golpe. Pasaron varios minutos antes de que mi respiración volviera a la normalidad. La puerta seguía allí, pero ya no se movía. La sensación de frío permanecía, como si algo se hubiera quedado atrapado entre mi mundo y el otro. Apagué la vela y borré el círculo de sal, esperando que eso terminara con todo. Pero no fue así. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuché un ruido proveniente del estudio. Era un golpeteo suave, rítmico, como si alguien tocara la puerta desde el otro lado. Al principio pensé que era mi imaginación, pero el sonido continuó,
haciéndose cada vez más fuerte. Me levanté, con el corazón en la garganta, y volví al estudio. La puerta estaba entreabierta, dejando escapar una brisa fría que olía a tierra húmeda y algo más, algo podrido. Y entonces lo vi. Un ojo enorme, de pupila negra, asomaba por la abertura. Me paralicé. La criatura del otro lado estaba allí, esperando. Había encontrado el camino hacia mi mundo. Durante los días siguientes, traté desesperadamente de cerrar la puerta. Volví a realizar el ritual, pero nada funcionaba. El portal se negaba a desaparecer, como si ya hubiera echado raíces en mi realidad. Peor aún, empecé a notar cosas extrañas. Las luces parpadeaban sin razón, objetos se movían de lugar, y siempre sentía que alguien me observaba. Una noche, mientras lavaba los platos, miré por la ventana de la cocina y vi a la criatura al otro lado del cristal. Estaba en el jardín, inmóvil, con esos ojos múltiples fijos en mí. Pero cuando parpadeé, desapareció. No tardé en darme cuenta de que la puerta no era solo un portal hacia otro mundo. Era una invitación. Finalmente, comprendí la advertencia del grimorio: lo que atraviese la puerta deberá ser devuelto. Pero ya era demasiado tarde. Algo había cruzado, y no tenía intención de regresar. Una noche, mientras intentaba desesperadamente encontrar alguna solución, escuché pasos en el pasillo. Pensé que era mi imaginación hasta que la criatura entró en mi habitación. Era mucho más grande de lo que recordaba, con extremidades que se alargaban y encogían a voluntad. Me sonrió, o al menos lo intentó, mostrando una hilera de dientes torcidos y negros. Intenté correr, pero la puerta se materializó delante de mí, bloqueando mi camino. Entonces lo entendí: yo era el sacrificio. El ritual no se trataba de abrir mundos. Se trataba de intercambiar vidas. La criatura se abalanzó sobre mí y sentí como sus manos frías se aferraban a mi cuerpo. Me arrastró hacia la puerta, hacia el otro lado, y antes de que todo se volviera oscuridad, lo vi. Alguien más estaba tomando mi lugar en este mundo. Una copia perfecta de mí, sonriendo con una calma inhumana. Yo había cruzado hacia el abismo, y nunca volvería. Ahora estoy aquí, atrapado entre mundos, condenado a vagar por una realidad que no pertenece a nadie. El portal sigue abierto en mi antigua casa, esperando a la próxima víctima. Y la criatura que tomó mi lugar sigue viviendo mi vida, con mi rostro, con mi nombre. Si alguna vez encuentras un libro viejo con un ojo grabado en la cubierta, no lo abras, porque una vez que la puerta se abre, nunca se cierra. Bajo la luna sangrienta. El viento soplaba fuerte esa noche, llevando consigo los murmullos de la aldea. A través de las ventanas polvorientas, las sombras danzaban con la luz titilante de las antorchas. Miré hacia afuera, la luna se alzaba en el cielo, teñida de un rojo profundo que iluminaba el paisaje con un brillo ominoso. Había algo en el aire, una tensión palpable que cargaba de electricidad cada rincón de la aldea. Esta no era una noche cualquiera, era la noche del ritual. La leyenda hablaba de una maldición, de cosechas marchitas y tierras estériles. Cada 50 años, la comunidad se reunía para llevar a cabo un ritual que prometía proteger a la aldea de la ira de antiguos dioses. Este año, sin embargo, mi nombre había sido elegido. Mientras la gente se agrupaba en la plaza, un frío inusual me recorrió la espalda. La abuela Marta, la anciana más sabia del pueblo, se acercó a mí, con su andar tembloroso y ojos que parecían haber visto demasiado. «No temas, hijo», susurró. «Este es un honor. Tu sacrificio traerá prosperidad». Mis manos temblaban. Aunque las palabras de la anciana intentaban consolarme, la verdad era que el sacrificio humano no era un honor, sino una condena. En la plaza, los ancianos se sentaron en un círculo, sus rostros iluminados por la luz de las llamas. El aire olía a hierbas y tierra húmeda. A mi lado, la gente murmuraba, sus rostros eran un torbellino de miedo y ansiedad. «La ceremonia comenzará al caer la luna», anunció el líder del consejo, un hombre de voz grave y mirada profunda. «Recordemos por qué estamos aquí». Me sentí como un cordero llevado al matadero. Los demás comenzaban a cantar, un canto ancestral que resonaba en mi pecho, llenando el espacio con una inquietante melodía.
Mis ojos se cerraron por un momento mientras me dejaba llevar por la música, pero al abrirlos, un escalofrío recorrió mi columna. Había sombras entre las sombras. Miré hacia los alrededores y vi figuras, indistintas y alargadas, que parecían observarme desde la oscuridad. No estaban entre los aldeanos, eran algo más, algo antiguo. Las horas se arrastraron mientras la luna ascendía, su color rojo brillante dominando el cielo. Cuando la campana sonó, marcando la medianoche, el círculo de ancianos comenzó a moverse en un patrón, llevándome con ellos. «Es hora», dijo la anciana Marta, tomando mi mano. «No olvides por qué lo haces». Me llevaron a un claro en el bosque, donde se erguía un altar rudimentario, hecho de piedras cubiertas de musgo. En el centro había un profundo surco que parecían estar preparados para recibir mi ofrenda. Los ancianos comenzaron a murmurar en un idioma que no comprendía, y la atmósfera se tornó densa. Sentí como el aire se volvía pesado, casi irrespirable. La luna roja brillaba intensamente, como si todo estuviera destinado a este momento. «Tú serás el vínculo», dijo uno de los ancianos, acercándose. «El sacrificio permitirá que la tierra vuelva a florecer». Mientras los demás seguían cantando, el miedo me envolvió como una segunda piel. ¿Qué tipo de vínculo? La pregunta resonaba en mi mente mientras los ancianos comenzaban a preparar lo que parecía ser un cuchillo ceremonial hecho de un material que brillaba bajo la luz lunar. De repente, un grito desgarrador interrumpió el ritual. Una de las sombras en el borde del claro había tomado forma. Era un ser oscuro, con una figura que parecía fluir como humo. Sus ojos eran dos agujeros negros que devoraban la luz. «No», gritó un aldeano, su voz llena de terror. Pero ya era demasiado tarde. La sombra se abalanzó sobre el consejo, llevándose a uno de los ancianos en un giro de oscuridad. El caos estalló. Los gritos de los aldeanos resonaban en el bosque mientras la sombra, ahora liberada, se deslizaba entre nosotros. Su presencia era abrumadora. Sentí como el pánico me invadía, corriendo por mis venas como un veneno. El altar ya no parecía seguro. El ritual que debía salvarnos ahora se había convertido en nuestra perdición. «Cierra el círculo», gritó Marta, pero la sombra ya había comenzado a tomar lo que le pertenecía. Los ancianos intentaron recomponerse, pero la sombra había comenzado a devorar sus almas. Los que antes eran venerados ahora eran consumidos en un instante, sus gritos convirtiéndose en eco en el aire frío de la noche. La luna roja brillaba aún más, como si se alimentara de nuestro miedo. Mientras el caos reinaba, me di cuenta de que el sacrificio ya no era solo una cuestión de ritual, sino de supervivencia. Tomé un respiro profundo y, en un arranque de valentía, corrí hacia el bosque, con la esperanza de que el ritual no estuviera destinado a mí. Las ramas rasguñaban mi piel mientras corría, sintiendo la presión de la oscuridad detrás de mí. Cada paso resonaba con un eco de muerte y me preguntaba si había alguna forma de escapar. Pero la sombra estaba tras de mí, su risa retumbando en mis oídos. «Te quiero, hijo de la luna», susurraba, un canto siniestro que se enredaba en mi mente. Al llegar a un claro, caí de rodillas, sintiendo como el aire se volvía más pesado. La luna me observaba y su luz parecía querer atraparme. A lo lejos, escuché el murmullo de las voces de mis vecinos, pero ya no eran los mismos. De repente, comprendí que la sombra no solo quería llevarse a los ancianos, sino que también deseaba algo de mí. Me levanté y corrí de vuelta hacia el claro, gritando para que todos me escucharan. «Deténganse. Esto no es lo que querían». La luna roja brillaba intensamente. Los aldeanos estaban reunidos, aterrorizados, y al verme, comprendí que ya no tenía control. La sombra se estaba acercando, y no había forma de detenerla. «¿Por qué?», grité. «¿Por qué me eligieron?». Marta se acercó lentamente, con su rostro pálido iluminado por la luna. «Es el ciclo», dijo, su voz temblorosa. «Cada 50 años, uno debe ser elegido. Esta vez, eres tú». La sombra se abalanzó sobre mí, y el terror me llenó. Pero algo en mí se encendió. No iba a dejar que me tomara sin luchar. «No», grité, enfrentándome a la oscuridad. «No seré tu sacrificio». Pero la sombra sonrió, y mientras lo hacía, todo se volvió negro. La sombra se movía con libertad a su alrededor, tomando forma de cada uno de los ancianos.
Estaba en ellos, y ahora estaba en mí. Es hora de que te conviertas en parte de nosotros, hijo de la luna, susurró una voz que no reconocí. La luna comenzó a bajar, y el círculo se cerró. Las sombras comenzaron a moverse, llevándome hacia la oscuridad. Ya no había forma de escapar. La maldición había cumplido su ciclo, y mi alma se convirtió en parte de la eternidad. La aldea, en su ritual, había perdido más que una vida. Había entregado su futuro. Y yo, ahora un eco en la oscuridad, seguiría susurrando en el viento, esperando que otro sacrificio llegara a la luna roja. En la noche que sigue a la luna roja, los aldeanos volverán a celebrar. Los nuevos elegidos no saben que, a veces, el ritual no es solo un sacrificio, es una invitación a un ciclo que nunca termina. Porque cada 50 años, alguien debe ser elegido. Gracias por tomarse el tiempo de escuchar nuestros relatos de terror, espero y haya sido de su agrado. Si te gustan los relatos de terror, apóyanos a darle like y compartiendo, o haciendo un comentario, ya que eso nos ayudaría a la mejora continua. Si aún no estás suscrito o suscrita, los invito a que lo hagan para que no se pierdan de los mejores relatos de terror de Lamentos de la Noche. Gracias por el apoyo y buena vibra.